Buenas tardes a todas y a todos, a todo el mundo. Buenas tardes. Para mí es un honor nuevamente el tener que presentar un encuentro sobre Blas Infante en este mismo lugar, en el CICARUM, porque sustituyo al alcalde que por motivos de agenda no puede estar con nosotros, pero además mi ideal andalucista desde que comencé en política en el año 79 sigue siendo el mismo o más, y por ello cada vez que me toca presidir un acto sobre Blas Infante, pues yo estoy muy contento y muy satisfecho, y me permito el decirlo públicamente. En este caso tenemos primero agradeceros a todos y a toda la presencia aquí, agradecer, como no puede ser de otra forma, tanto a la Fundación Blas Infante, con su presidente al frente, como al Centro de Estudio. Iba a decir Marino, yo confundo mucho los nombres, porque he tenido esta mañana algo de Centro de Estudios Marino, Centro de Estudios Andaluces, con Tristán también al frente, y a todos los integrantes de Fundación y del Centro. Gracias por entender que era el momento de hacer aquí una de las 3 conferencias del ciclo que lleváis a cabo anualmente desde hace 4 años. Y muchísimas gracias. Y por supuesto también a la mesa, que van a ser los verdaderos protagonistas hoy con Blas Infante y sus viajes desde Isla Cristina, ¿no? A Manuel Hijano del Río, que ya es conocido por nosotros, y a Fuensanta Plata, que va a ser de moderadora. También me acompaña el concejal de Patrimonio del Ayuntamiento de Isla Cristina, también andalucista, del Grupo Andalucista, mi amigo y concejal Manuel, siempre le digo Filtraine, pero es José, siempre te confundo. Bien, dicho esto, solamente, muy brevemente, con los agradecimientos a todos, profundamente a la mesa y al centro y a la fundación, decir brevemente, encuadrar dónde estamos, ¿no? Creo que, si no recuerdo mal, hace 4 años comenzaron unas conferencias sobre Blas Infante, su pensamiento y sus ideas. Tuvimos la suerte en el 2022 que se celebrara aquí también en Isla Cristina. Y bueno, quedamos muy contentos la gente que asistimos y los políticos que también estuvimos en la misma mesa. Y creo que en febrero, pocos días antes del día oficial de Andalucía, el día 28, también tuvimos un encuentro aquí presentando el libro, el 6º que se editaba, sobre Dima, el zorro que crió y después soltó Blas Infante aquí en Isla Cristina, ¿no? Y es normal. Uno de los motivos por el cual, según dice la Comba, uno de tantos, Blas Infante decidió venirse a Isla Cristina, fue porque aquí había un espíritu de andalucismo muy grande en aquella época. Y bueno, yo creo que todos queremos Andalucía, pero cuando se echa un pie hacia adelante y se toma una actitud activa en defensa de la misma, pues nace el andalucismo vivo. Y en Isla Cristina, si el padre de la patria vivió 10 años, es obvio y lógico que aquí celebremos encuentros sobre su figura, ¿no? Y creo que el de hoy puede ser muy interesante, porque de aquí viajó a Marruecos, cerca de Marrakech, y viajó a Silve, a Portugal, y también estuvo en la costa gallega, la Costa de la Muerte, ¿no? Y son 3 viajes que el profesor Manuel Hijano nos profundizará en el mismo, y nos sentiremos muy satisfechos todos los isleños y las isleñas y todos los que estamos aquí de ver
cómo fueron esas experiencias del padre de la patria andaluza. Yo no quiero cerrar el acto sin decir a la familia Blas Infante que cuando hace poco tuvo el fallecimiento de una de las hijas de Blas, pues en el pleno del ayuntamiento intervine para que hiciera constar el pésame del pueblo de Isla Cristina por la misma. Desde entonces es la primera oportunidad que tenemos en representación del ayuntamiento de decirle a la familia, por supuesto, que sentimos muchísimo el tema luctuoso y le damos en nombre de Isla Cristina, que en este caso la estoy representando, nuestro más sincero pésame. Y sin más, le voy a pasar la palabra a José, que antes le dije Manuel. Bueno, pero le cogí una parte, pero ahora decimos las dos José Manuel. Y como delegado de Patrimonio quiere dirigir también unas palabras. Tú tienes eso, ¿no? Muchísimas gracias a todos y bienvenidos. Bueno, pues muchas gracias, Paco, por cederme la palabra y voy a intentar pues no repetir mucho lo que ha dicho Paco, que siempre pues hace una buena síntesis de toda la información que se tiene que dar en todas las mesas de presentación. En primer lugar, muchas gracias a todos los asistentes, a los medios de comunicación que nos acompañan, que siempre están con nosotros, miembros de la Fundación Blas Infante, Corporación Municipal y equipo de gobierno. Y también a Paco, como primer teniente alcalde, que hoy preside la mesa. Pues para mí es un orgullo, ¿no? Un orgullo y estoy muy contento de estar en esta presentación como delegado de Patrimonio y también como andalucista, de poder presentar esta obra, Los viajes de Blas Infante, que fueron abordadas durante su estancia en Isla Cristina. Este tipo de presentaciones, de obras, nos permiten seguir trabajando sobre la identidad andaluza y qué mejor sitio que hacerlo que en Isla Cristina, ¿no? Que, como ha dicho Paco, durante esos 10 años pues, han dejado marcada profundamente el andalucismo en Isla Cristina y como así lo muestran muchos emblemas en la localidad, como así tenemos un busto en el ayuntamiento y esperemos que pronto también veamos realidad el proyecto de la rehabilitación de la Casa de Blas Infante. Antes de comenzar con la exposición de Fuensanta Plata y Manuel Hijado, ¿no? Hijado, sí, perdón, con la Hijado, pues me gustaría dar las gracias también a la Fundación y al Centro de Estudios Andaluces por la atención que siempre han tenido hacia nosotros, hacia nuestra institución como ayuntamiento, para la organización de todas las actividades, exposiciones y actos en relación a Blas Infante y también como miembro de la ruta de la misma. También agradecer a la técnico Sole Calauche pues todo el trabajo que hace con la ruta de Blas Infante, el andalucismo también, y que no se pierda pues todas estas presentaciones, todos actos que hacen que no caigan en el olvido personalidades ilustres, como en este caso el padre de la patria andaluza, como es Blas Infante. Muchas gracias a todos y espero que disfrutéis de estas exposiciones. Sin más, le paso ya, que va a moderar todo lo que aquí acontezca a partir de este momento, a Fuensanta Plata, que es la moderadora, y que dirija, como es lógico, el acto. Fuensanta, todo tuyo. Vale, buenas tardes a todas las personas asistentes y agradezco tanto al centro como a la Fundación que hayan depositado en mí, bueno, pues este rol, ¿no?, de moderadora. Y es para mí, quiero agradecer también al Ayuntamiento de Isla Cristina y a todo el personal que ya han empezado a manifestar, bueno, pues todo el cariño y toda la dedicación que han puesto en estas ya cuartas jornadas, ¿no? El tema que nos trae esta tarde es muy sugerente y a la par yo creo que bastante desconocido, incluso para personas conocedoras, ¿no?, de investigadoras del andalucismo histórico. Por eso nadie mejor que Manuel Hijado, que con su rigor científico que le caracteriza, para acercarnos al significado que para la vida y obra de Blas Infante constituyen sus viajes. De su mano y de su palabra nos vamos a acercar a un periodo de la vida de Blas Infante en que, debido al golpe militar y posterior dictadura de Primo de Rivera, su actividad y la de los centros y proyectos andalucistas cesan. Se traslada a Isla Cristina,
y es la época en que, con una limitada vida pública, dedica un mayor tiempo a su familia. Quiero comenzar también con un recuerdo cariñoso y emocionado a nuestra querida presidenta María Ángeles, que nació aquí, en Isla, hace casi 94 años y que durante casi 40 años también ha presidido nuestra fundación y que murió en Sevilla el 4 de abril de este mismo año. Es de los primeros actos que tenemos sin ella, ¿no? Aunque fuera en espíritu, yo siempre por lo menos nos sentíamos muy acompañados de ella. Y sin embargo ahora pues ya estamos completamente huérfanos. Pero bueno, tenemos la suerte de tener a la familia Infante con Javier a la cabeza, ¿vale? Pero es muy emotivo, ¿no?, el recordarla, porque ella la habéis conocido en todos los sitios, ¿no? Así que eso, el recuerdo y el cariño de todos nosotros. Bueno, decíamos que se refugia aquí en Isla Cristina, por lo que ha dicho el coordinador, el Francisco, y también porque, aparte de que fuera un foco, un sitio donde se sintiera bastante protegido, pues era un sitio apartado, un sitio que le permitió, bueno, pues desde la vida familiar, la familia de alguna manera pues se conforma aquí, empiezan a nacer los hijos, ¿no? Y él, pues desde aquí diseña algunos viajes y sigue escribiendo, ¿no? Va a Marruecos, a Portugal y a Galicia. En Marruecos vuelve sobre la figura de Al-Mutamí, que ya en 1920 había escrito el drama titulado Al-Mutamí, pero que con el viaje a Marruecos pues vuelve sobre ese personaje histórico, ¿no? Y además, por supuesto, el viaje a Marruecos supone un acercamiento a la cultura andalusí y a la historia de Andalucía. También fomenta su interés por el flamenco, ¿vale?, que plasmó en su obra Orígenes de los flamencos. Entre los nuevos trabajos y reflexiones de esta época en Isla Cristina, es muy interesante sus pioneras ideas sobre la naturaleza y lo que hoy denominamos ecologismo. Nos referimos a las obras Los mandamientos de Dios a favor de los animales y la plegaria del pájaro, sin olvidar su permanente interés sobre la identidad y el destino del pueblo andaluz, con su obra Fundamentos de Andalucía. Bien, no me quiero extender más, pero sí daros a conocer la persona que hoy tenemos de conferenciante, el profesor Manuel Lijano, que es profesor titular del área de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Málaga, andalucista, conocedor e investigador del legado infantiano, miembro del patronato de la Fundación Blas Infante. Ha participado en numerosos libros y revistas y pronunciado numerosas conferencias que han versado sobre todo sobre dos materias principalmente: la historia y política educativa de Andalucía y el andalucismo histórico. Ha sido una constante en toda su obra. Entre los primeros temas, el primer tema, el tema de la educación, podemos reseñar algunos artículos como El gasto público en educación del Gobierno andaluz, Una oportunidad perdida, además de Socialdemocracia y educación, política educativa andaluza y la enseñanza privada durante la Gran Recesión de 2008, y otras obras como Descentralización educativa y comunidades autónomas, el caso andaluz, y Descentralización y democracia en los inicios de las políticas educativas regionales en España durante la transición. Como veis, aunque versan sobre la educación, es un tema que también lo centra en Andalucía.
En cuanto al andalucismo histórico, ya muy tempranamente, en el año 87, defiende su memoria de licenciatura, que versó sobre las ideas pedagógicas en el pensamiento de Blas Infante y la actividad de los centros andaluces. Publicó en 1995 su trabajo dedicado a la Asamblea Regional Andaluza de 1933 o al Pacto de Antequera. También cabe reseñar el estudio introductorio a la dictadura pedagógica de Blas Infante, publicado por el Centro de Estudios Andaluces, y en el año 2018 también la obra José Luis Sánchez Ortiz de Lanzagorta, Una vida por la cultura andaluza en transición. En 2019 publica una investigación sobre la Asamblea de Córdoba, denominada La indefinición política del andalucismo histórico, además de Blas Infante y las elecciones del 1 de junio de 1919, la candidatura demócrata andaluza. Pero quiero resaltar especialmente una de sus últimas obras, que es el cuidadoso y esmerado trabajo que Manuel ha desarrollado sobre las revistas publicadas en el primer tercio del siglo XX, de tanta trascendencia para el andalucismo histórico y la historia de Andalucía. Me refiero a los estudios sobre la revista Andalucía, de 1916 a 1920, que pertenece al Fondo de la Universidad de Sevilla, un trabajo editado en 1992 por la Fundación Blas Infante, y la revista Vida Marroquí, que va de 1926 a 1936, que es depósito de la Fundación Blas Infante y que está actualmente inédita, aunque él ha colaborado en el Congreso, en el 7º Congreso del Andalucismo Histórico, y ya nos dio unas pinceladas. Y su última obra del año 2023, denominada Andalucía desde Córdoba, nuevas aportaciones al andalucismo histórico, la revista Córdoba, 1916-1917, estudio e índice bibliográfico, como he dicho, del año pasado, que también pertenece al Fondo Histórico de la Fundación Blas Infante. Sobre esta última obra, Manuel Ruiz Romero, en la reseña sobre ella, dice: este ingente trabajo pone en valor las más de 1.100 páginas que referencian el total de la publicación, mientras subrayan para la ciudad de la Mezquita y Andalucía una cabecera con una densidad que supera la mera participación ciudadana o cultural, para convertirse en un referente de lo que oportunamente llama el autor protoandalucismo, es decir, aquellos hechos producidos antes de la Asamblea de Ronda de 1918. Esta revista, estos estudios sobre esta revista, es un conjunto fundamental sin el que no se puede conocer en su totalidad el pensamiento andalucista. Y ahí Manuel anda hemos visto desde hace bastantes años con esa misión, ¿no?, de investigarla y de traérnoslas. Es también colaborador en varios periódicos como La Voz del Sur, El Portal de Andalucía. Bien, pues tienes la palabra, Manuel. Bien, bueno, buenas tardes. Creo que tienes que apagar ahí. Ahora. ¿Al otro cuál es? Al verde, vale, ya está listo. Gracias. Bueno, señor Francisco Zamudio, José Manuel, buenas tardes a todos, a todas. Fuensanta, habíamos quedado que iba a decir profesor de la Universidad de Málaga y miembro del patronato de la Fundación Blas Infante, punto. En fin, muchas gracias por tus cariñosas palabras. Para mí es un placer venir aquí a Isla Cristina. Esta mañana en el coche iba pensando, digo, el camino cada vez se me hace más corto de Málaga aquí a Isla Cristina, lo digo sinceramente. La verdad es que es un placer estar aquí con todos ustedes y encima, para colmo, para hablar de compartir con todos ustedes pues información, conocimiento, reflexiones, análisis acerca del andalucismo histórico y de Blas Infante. Agradezco, por tanto,
la invitación, tanto de la Fundación Blas Infante como de Centra, Tristán, Javier, muchas gracias. Y bueno, y felicitar también la colaboración entre las tres instituciones. Creo que es algo que es necesario, que todavía es necesario, que las instituciones colaboren, en este caso, para dar a conocer, para divulgar la vida y la obra de Blas Infante y del andalucismo histórico. Y todavía sigue siendo necesario, en 2024. Hace unas semanas nos hemos enterado que en el examen de la EBAU, de la antigua selectividad, ha vuelto a caer por sexta vez consecutiva la dictadura de Primo de Rivera. A Blas Infante ni está ni se le espera. Ayer tuve la genial ocurrencia de mirar los exámenes de historia de los... Iba a hacer 6 años, pero como quería tener un domingo en paz, pues me quedé tan solo en 4. Los 4 últimos años de historia, los exámenes de historia de los 4 últimos años que han caído en la selectividad. Y Blas Infante, como digo, y en el andalucismo histórico ni está ni se le espera. Entonces, claro, no se estudia lo que no se pregunta en los exámenes, y más en el segundo de bachillerato, que sabemos que es un curso propedéutico, es decir, que tiene una finalidad, un objetivo básico, que independientemente que sea la instrucción de instruir, es también preparar para un examen. El segundo de bachillerato tiene esas características. El examen es elevado, la selectividad. Entonces, si en la selectividad no preguntan nada sobre Blas Infante, pues no estudiamos Blas Infante. Y si no estudiamos Blas Infante, pues tampoco vamos a preguntar nada en el examen, es un círculo vicioso. Entonces, en algún momento habrá que romper con todo eso. Por tanto, es necesario seguir montando actividades de este tipo, aunque muchas de las cosas que yo voy a decir o que se puedan decir, pues bueno, pues están ya investigadas, analizadas. Entonces, debemos compaginar en esta charla, y ese es uno de mis objetivos, compaginar tanto la información que ya todos y todas conocemos, con también algún que otro dato inédito. El asumir esta tarea, el asumir esta labor, para mí es una dulce provocación, porque me he puesto a investigar sobre todo algunas cuestiones, detalles tampoco, pero bueno, que nos ayudan a perfilar lo que es este tema, ¿no? El tema de los viajes de Blas Infante, y nos ayudan también, yo por lo menos así me ha ocurrido, nos ayudan también a conocer con mayor profundidad a nuestro personaje, ¿no? Al padre de la patria andaluza. No sé si ha habido muchos momentos como este, en el sentido de que nos reunamos aquí tantas personas para hablar sobre los viajes de Blas Infante. Las publicaciones que he podido consultar para realizar esta charla, bueno, pues tratan, por regla general, tratan el tema de los viajes, pero bueno, de una forma más bien colateral, ¿no? Sin embargo, no he encontrado, no sé si existirá alguna publicación por ahí, no he encontrado ninguna referencia, ninguna publicación que los una, que una todos los viajes y saque unas conclusiones en común a partir de la información y de los análisis que se sacan de estos viajes, ¿no? Entonces, yo creo que es... ya estamos liados con la informática. Ahora, yo creo que vamos a, como digo, a aportar, por un lado, contenidos que todos conocemos, todos y todas conocemos, y algún que otro dato inédito. En primer lugar, vamos a hacer una pequeña introducción breve acerca del contexto, muy breve, acerca de cómo transcurre. Vamos a hacer una síntesis, nos vamos a saltar un montón de cosas conscientemente. Cómo estaba el andalucismo y Blas Infante, qué es lo que hizo Blas Infante hasta el año 1924, que es cuando viaja a Marruecos, viaja a Ahmad, ¿no? En segundo lugar, nos centraremos un poco en ese viaje, en el viaje a Ahmad. En tercer lugar, el viaje a Galicia. En cuarto lugar, el viaje a Silves o no. Veremos si realmente viajó a Silves o no viajó. Y en quinto lugar, pues lo que he denominado pues, otros viajes, ¿no? Unos pequeños apuntes, ¿no? Para terminar con unas conclusiones de otros viajes de otros lugares, para terminar con unas conclusiones. Bueno, todos sabemos lo que voy a decir ahora, ¿no? Es decir, para el año 1924, el andalucismo histórico, pues bueno, pues durante este tiempo,
pues bueno, pues ha extendido una red de centros andaluces, de centros culturales dedicados a la difusión y defensa del ideal andaluz, del libro publicado por Blas Infante en 1915, y a partir de 1916 se difunden todos los centros andaluces, se extienden una red de centros culturales, pues, como digo, prácticamente por todos los territorios, por todas las provincias de Andalucía. Casares, Estepona, Sevilla, Jaén, etcétera, 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 etcétera. Entonces, por otro lado también tenemos ahí pues, la cantidad de libros que escribe Blas Infante. Para el año 1924, para el año 1922, cuando llega, por ejemplo, aquí a Isla Cristina, ya ha publicado un buen número de libros, ¿no? Libros muy importantes. Con todo eso tenemos ya el corpus, el marco teórico, el marco ideológico en el que se va a mover esta ideología, esta ideología alternativa que surge en el mapa político andaluz, ¿no? Intencionalmente voy muy rápido, ¿vale? Se han celebrado las asambleas de Ronda de 1918, donde, como todos sabemos, se aprueba la bandera y el escudo, se aprueba también un programa regionalista. En 1919 se celebra la Asamblea de Córdoba, se aprueba el Manifiesto de la Nacionalidad de enero de ese año, de 1919. Se publican un buen número de periódicos y de revistas. Fuensanta, efectivamente, hablábamos de Vida Marroquí, que se publica en Melilla, como todos conocemos, de la mano de Fermín Requena Díaz, se publica Córdoba, se publica la revista Andalucía, pero que tenemos la revista Bética de Buenos Aires, no la Bética de Sevilla, que también, sino la Bética había otra Bética, la Bética de Buenos Aires, el Regionalista, tenemos Avante, etcétera, etcétera. Hay un buen número de cabeceras que dan que es señal, es indicativo de la extensión hasta donde llega el andalucismo de estos años, ¿no? Entonces, en ese marco, en ese contexto, es atractivo, es interesante una cita que aparece en el Regionalista del 29 de marzo de 1919, en donde se hace una síntesis de la Asamblea de Córdoba de ese año. En esa referencia, pues se incluye unas declaraciones de Blas Infante. Insisto, estamos en 1919. La hemos leído ya alguna vez. El señor Infante añade que ha cumplido su misión. Estamos hablando, insisto, en 1919, marzo de 1919. Ha cumplido su misión. Él se propuso solo sembrar la semilla de la nueva Andalucía y trabajar porque brotara el germen. El germen se desarrolla y el tallo está lleno de vida y calor. Él no esperará a florear. Otros campos de ideales le aguardan. Los que le acompañaron en esta santa empresa velarán por el desarrollo de la obra y recogerán el fruto. La propaganda regionalista ha sido intensa en estos 5 años, que hemos conseguido crear una verdadera fuerza organizada, siendo tal la virtualidad de nuestros ideales que, como ha sucedido últimamente, partidos nacionales como el republicano se han declarado regionalistas andaluz. Mi labor, pues, ha concluido. Antes de un año me encerraré otra vez en la soledad de mi cuarto de trabajo. Esto está publicado. Vemos ahí el texto original en la revista. Como todos sabemos, sobre todo también por lo que vamos a hablar ahora y por las conferencias que hemos dado, hemos escuchado acerca de la intensa labor de Blas Infante aquí en Isla Cristina, Blas Infante incumple su palabra. Isla Cristina juega un papel provocador en el sentido de que es capaz de motivar a una persona que ya está de retirada. Porque detrás de esas declaraciones estamos viendo, se observa, se contempla una persona que durante todos esos años, durante esos 5 años, del 14 al 19, ha dado todo lo que ha podido dar de sí y ya se retira de la política, se retira a su casa, como a la soledad de su cuarto de trabajo. Sin embargo, llega aquí a Isla Cristina y Isla Cristina es capaz de motivar, de levantar, de instigar a esta persona, a este personaje, para que siga trabajando por los andaluces, ¿no? Ese es el contexto. De hecho, aquí en 1922, como podemos ver, en 1922 lo sabemos todos, ¿no? Permuta su notaría de Cantillana aquí a Isla Cristina, aparece en la Gaceta,
lo hace permutándolo con el notario Manuel Arévalo Carrasco, lo tenemos aquí. Y bueno, ya a partir de ahí, a partir de ese momento, desarrolla otra labor andalucista que ya hemos analizado, hemos estudiado en profundidad y en la que no me voy a extender. Bueno, pues estamos ya en 1924. Después de todo esto, en 1924, pues Blas Infante se decide viajar a Asmat, a Marruecos. ¿Por qué Asmat? ¿Por qué Marruecos? Pues bueno, brevemente, todos sabemos la idea que tenía Blas Infante acerca de Al-Ándalus. Él consideraba que, como buen intelectual, heterodoxo, crítico, inconformista con la historiografía oficial, él consideraba que lo que le ocurría al andaluz de su época, a las andaluzas y a los andaluces de su momento, tenía un porqué. Un porqué que no solo se refería a lo que estaba ocurriendo en ese mismo instante, en ese mismo momento, en esos años que estaba viviendo, sino también un porqué que se explica también por la historia. Entonces, él se imbuye, estudia periodos, épocas anteriores y descubre el periodo de Al-Ándalus. Y descubre que en ese periodo los andaluces éramos libres. El Al-Ándalus mantenía una sociedad tolerante, diversa, en determinados momentos, especialmente durante el reino, durante la taifa de Sevilla, gobernada por Al-Motamid. Entonces, Al-Motamid, taifa de Sevilla, Al-Ándalus, son conceptos, son personas, son momentos que vienen a la cabeza de Blas Infante, se empapa, asume las tesis de los historiadores no oficiales, de esa historiografía orientalista, y defiende la necesidad de volver a ser lo que fuimos, volver a ser lo que somos. Hombres de luz, como dice el himno, ¿no? Y esos hombres de luz, esas mujeres de luz, se dieron ahí en Al-Ándalus. Pero es que además sigue para atrás, sigue retrocediendo, y descubre que Al-Ándalus no es otro periodo más que el resultado de la Bética romana. Y sigue yendo más para atrás, y descubre que la Bética es resultado de la Tartesos. Y entonces, entre Tartesos, Bética y Al-Ándalus, monta un continuo temporal en la historia, en donde descubre que los andaluces no solo éramos personas libres, sino también focos de progreso, de luz, hombres de luz que dimos al resto del mundo. Él, por tanto, va a tener esa idea, ese concepto, esa visión de Al-Ándalus, y decide, en 1924, viajar a Marruecos, decide viajar a Asmat. ¿Por qué Asmat? Pues porque considera, ¿por qué Asmat? Porque allí está la tumba de Al-Motamid, del último rey de Sevilla, ese que tuvo que huir de Sevilla porque fue, fue derrocado entre las tropas almorávides que le atacaban por el sur y las tropas cristianas que le atacaban por el norte. Tuvo que huir de Sevilla, ¿no? Y se refugió allí en Asmat. Entonces el Infante quiere rendir homenaje, no quiere convertirse al islamismo. Ojo, eso es una tesis que viene por ahí. No quiere hacerse musulmán, sino que quiere simplemente rendirle homenaje al que fue el último rey de Sevilla, el último rey andaluz, de acuerdo con su idea. Y se embarca en esa aventura. Tenemos varios textos, por ejemplo, este de aquí, el del Manifiesto de la Nacionalidad, que dice, sosteniendo un poco con sus palabras lo que acabo de exponer, no habiendo sido jamás Andalucía entregada a sí misma desde la conquista y dominación cristiana que vino a absorber nuestros jugos vitales y a esterilizar nuestro genio andaluz, no puede decirse que Andalucía sea incapaz de regirse bajo nuevas condiciones. Cuantas veces fue libre, creó nuestra región las únicas maravillosas civilizaciones que existieron en España. El concepto de libertad, el concepto de liberación del andaluz, va a estar ahí en la base de todo este argumentario y por tanto, va a ser lo que justifique
su viaje, en este caso a Ahmad, a visitar la tumba de Al-Mu'tamid. En el manuscrito AAX65 dice: el pueblo andaluz fue arrojado de su patria por los reyes españoles, y unos moran todavía en hermanos pero extraños países, y otros, los que quedaron y los que volvieron, los jornaleros moriscos que habitan el antiguo solar, son apartados inexorablemente de la tierra que enseñorean aún los conquistadores, y es preciso unir a unos y a otros. Bueno, pues con estas ideas, con esa visión, pues se embarca, y nunca mejor dicho, se embarca en un viaje que le lleva desde Isla Cristina a Lisboa y de Lisboa a Casablanca. ¿Por qué hace eso y no lo hace a través de un puerto, por medio de un puerto del sur de la península? Pues sabemos que en estos años, 1924, estamos en plena guerra con Marruecos, ¿no? España está en plena guerra con Marruecos, con lo cual lo que hace es entrar por el Marruecos, por el protectorado francés de Marruecos, entra por Casablanca. Para un poco relatar lo que ocurrió allí en Ahmad, en este viaje, hemos utilizado varios manuscritos, y especialmente uno que está alojado en la página web del Centro de Estudios Andaluces, está digitalizado, se llama Peregrinaciones, son 85 páginas, ahora veremos alguna de ellas, la más importante, que aunque dicen los expertos que hay que transcribir, yo diría más traducir, aunque sea castellano, pero eso, ahora veremos la letra de Blas Infante, ¿no? Y yo creo que es la mejor fuente informativa, el mejor testimonio que podemos utilizar para describir realmente lo que ocurrió allí en la tumba de Al-Mu'tamid. Que yo haya leído hasta ahora, pues no dio ninguna vuelta alrededor de la tumba, no se puso a orar, en fin, esas cosas que dicen algunos por ahí que ocurrió cuando llegó a la tumba, ¿no? Bueno, vamos a empezar por el principio. Blas Infante necesitaba de un apoyo, de una persona que al menos le llevara por allí, por Marruecos. Entonces Ficha consigue convencer a un empresario catalán, José Manuel García Vidal, y dice: con él vine en un mal barco hasta Casablanca desde Lisboa, José Luis García Vidal. Así se nombra mi acompañante. Es un joven animoso, ágil y por culto comprensivo. Respeta todas las peregrinaciones. Él utiliza el término peregrinaciones y no el de viaje, aunque peregrinación también puede ser sinónimo de viaje, pero peregrinación todos sabemos que tiene un matiz más espiritual. Viaje puede ser viaje por ocio, por diversión, como hacemos muchos, todos nosotros a la hora de coger vacaciones, ¿no? Tomamos un viaje por ocio, ¿no? Pero él no lo hace por ocio, por diversión o por descanso. Él lo hace como una peregrinación, como habéis dicho antes, una forma de rendir homenaje a ese rey, al último rey de Sevilla. Respeta todas las peregrinaciones, incluso esta mía tan extraña con respecto a la suya, en las que procura compatibilizar los fueros del espíritu con los del negocio. Entre todas las virtudes, la que más me cautivó fue su habilidad para hacer buenas fotografías. No es una cuestión menor. Blas Infante ficha un fotógrafo. Y gracias a las fotografías que la podemos encontrar en Internet fácilmente, pues tenemos testimonio gráfico, como se dice ahora, testimonio gráfico de que Blas Infante estuvo allí y parte de lo que hizo, gracias a esas fotos, ¿no? Cuando me convenció de que era buena su máquina de hacer fotos y buen operador, procuré persuadirlo para que me acompañase a Marrakech. Él accedió amablemente, aunque sin sospechar la finalidad aventurera del viaje hacia el sur. O sea, que a José Luis lo convenció, pero sin contarle toda la verdad acerca del viaje, ¿no? Además, para colmo, cuando llega a Casablanca, la fortuna me favoreció y encontré un chofer oraní, Abu Ben Musa, quien, además del dialecto del Alto Atlas, conocía el español. Él había oído hablar de Ahmad, pero del Ahmad que yo buscaba, situado al sur de Marrakech. Convinimos
en que me alquilaría el coche del que era propietario y que él habría de conducir. Ya tiene traductor, tiene coche, tiene un español, un compañero, un fotógrafo, que va a trabajar a modo de testigo de todo lo que va a hacer y de lo que va a ver allí en Almat. Bueno, llegan finalmente a Almat. En ese manuscrito de 80 y tantas páginas se describe todo el recorrido, todo lo que va pensando Blas Infante, cómo va interpretando todo lo que ve, y por fin, como digo, llegan al cementerio de Almat. Todo este grupo está relatado, insisto, en ese manuscrito, se dedican a dar vueltas a buscar la tumba de Almotamid. No sabían dónde estaba la tumba. Y dice Blas Infante en ese manuscrito que de pronto descubre a dos campesinos que salen de lo que es el recinto del cementerio y él se dirige hacia uno de ellos y le pregunta, junto al traductor, le pregunta si saben dónde está la tumba de Almotamid. Uno de ellos, incluso el que le responde, le mira con una mirada que Infante dice, me recuerda a los andalusíes, la mirada de andalusí. Y le pregunta si conocen la tumba y él dice que sí, el campesino dice que sí. Y le pide, por favor, ir a buscar la tumba, que la lleve hasta la tumba. El campesino accede, dice que sí, adelante. Caminando hacia la tumba, relata, ya esto es testimonio tal como está traducido, la tienen aquí, esa es la página, está entre la 47 y la 50. Dice, caminando hacia la tumba, el campesino se detuvo de repente, mirándome, habló unas palabras y el traductor me tradujo. Dice que el sultán que busca ha sido el hombre más sabio que jamás existiera. Así es, respondí yo. Seguimos andando. Unas palabras del campesino. Esto está redactado tal como, en fin, a bola pluma, sin intención de publicar, en fin, tienen faltas de todo, en fin. Pero bueno, está escrito para él. Unas palabras del campesino. 2 puntos. Nuevas palabras y nueva traducción. Dice que el sultán fue su antepasado y que él por ello conoce y cuida su tumba. Entramos en el recinto por la abertura de poniente. El campesino descendiente de Motamid exclamó con voz suavemente velada, mirándonos con ojos cerrados. Esta es la tumba de Abul Qasim Bet Abid, de Motamid. El sepulcro tiene 2 compartimentos. A la derecha, entrando sobre el suelo del primero, un montón de piedras señala el lugar donde yacen los restos del emir. El segundo contiene seguramente el cuerpo de la sultana Itimada al-Ratib. Asegura que bajo el mismo túmulo reposan las cenizas de los amantes. Quise comprobar por una brecha del muro e investigar el paisaje bajo la tumba del cementerio. A la izquierda, cerrando el horizonte, un bosque de vivo verdor. Omar Ducali explicó que la cúpula de la tumba se derrumbó hace muchos años sobre el sepulcro del rey. Para conocer el lugar en donde el cuerpo reposa, sus padres pusieron aquellas piedras, las cuales son visitadas frecuentemente por Hassan. Porque efectivamente la tumba de Almotamid, la tumba que ve Blas Infante, es Enrique Iniesta dice que es un montón de cascotes, de piedras, una sobre la otra. Nos sentamos alrededor del montón de piedras, nuestras bocas silenciosas, las almas iban abriéndose en una silenciosa palabra evocadora de la sombra venerable del sultán de Al-Ándalus. Hasta José Luis, el fotógrafo, estaba serio y cargando con su Kodak disimulaba su emoción buscando el lugar más adecuado para tirar unas placas del extraño grupo. Ahora veremos la foto que hizo José Luis. Más adelante, Blas Infante hace algunas preguntas. Dice, ¿permitirían en esta cábila que los andaluces viniesen a restaurar la tumba de sus reyes? Pregunté a Hassan Ben Omar. Sí, contestó él, resultante. Y viene otra pregunta. ¿Dejaríais que recogiésemos sus cenizas y las trasladáramos a Al-Ándalus? De este modo, el polvo de nuestros sultanes, en vez de llegar a ser arena del desierto, convertiríase en tierra de Andalucía. Hassan no quiso contestar allá esa pregunta, como que para llevaros la ceniza de aquí, de eso nada.
No quiso contestar, pero pude percibir que se encontraba profundamente conmovido. Y luego, finalmente, añade Blas Infante, recogí y guardé un puñado de tierra de la tumba y salimos de aquel recinto durante siglos solitarios. El viaje de Ahmad a Marruecos fue una aventura, sumergido en una visión de Al-Ándalus, idealista, en donde se deja imbuir incluso por ese clima, donde la rebeldía, ante lo asumido como lo intuido, lo normalizado, le llevan a sondear otras fuentes documentales, otras experiencias. A la vuelta pasa por Rabat e incluso llega a oír la nuba. Todos sabemos que ese momento originó pues, el estudio de Blas Infante sobre el flamenco. Dice él, la nuba sigue melodiando la nostalgia lírica de Andalucía en el destierro, ese canto es coral. En su patria de origen, en la Andalucía peninsular, el mismo módulo musical se expresa en canciones solo individuales. La música andaluza proscrita de la sociedad se desarrolló en canciones individuales, deja de ser coral, se torna secreta, inaccesible, pero al mismo tiempo se intensifica. Esta es la experiencia de... Bueno, aquí tenemos algunas imágenes de nuestro amigo José Luis, algunas fotos. La tenemos con el chofer, con Omar, con el traductor, que es ese señor que está ahí en medio, al lado de Blas Infante y José Luis. Y ahí la tenemos justo sentado al lado de la tumba. Esos cascotes es la tumba de Al-Motamiz. Vámonos a Galicia. Galicia va en 1928. No en 1929. Hay un relato, una noticia en el periódico El Pueblo Andaluz, en donde dice Blas Infante que viajó a Galicia en 1929. Yo creo que fue un error tipográfico. ¿Por qué? Pues porque toda la prensa regionalista gallega sitúa la visita en 1928, porque la visita de Blas Infante a Galicia fue noticia entre los medios, círculos regionalistas gallegos. Y todos los periódicos, insisto, lo relatan, lo centran en 1928. No sabemos exactamente la fecha, aunque yo voy aquí a lanzar una hipótesis, exactamente el mes en el que fue, ¿no? Las relaciones del andalucismo con el galleguismo, con el regionalismo gallego, son muy anteriores a Blas Infante. Hay varios ejemplos. Yo he traído tan solo, por el tiempo del que disponemos, he traído tan solo pues, algunos de ellos, ¿no? Como por ejemplo la noticia que aparece el 15 de abril de 1898 en la revista La Alhambra de Francisco de Paula Valladar, en donde se refiere a una revista, la revista gallega, órgano del regionalismo gallego, donde ya avisa de la existencia de una publicación andalucista y de un artículo que se llamaba El regionalismo andaluz, que salió publicado ahí en La Alhambra. Hay que estudiar esta revista también, La Alhambra. ¿Por qué? Pues porque la dirigía Francisco de Paula Valladar y en esa revista aparecen un buen número de artículos regionalistas andaluces, del siglo XIX, claro, de finales del XIX y principios del XX, que no es lo mismo que el andalucismo de Infante, de posterior, ¿no? Pero también hemos de tener en cuenta que es la revista que se publicaba en Granada y que coincide con la estancia de Blas Infante en Granada cuando estudió Derecho. Es decir, hasta ahora todas las biografías dicen que Blas Infante conectó con el andalucismo, se hizo andalucista cuando llegó a Granada, vio la Alhambra, Generalife, el pasado andalusí, etcétera, etcétera. Pero yo creo que además de eso, que efectivamente la Alhambra es para enamorarse del pasado andalusí, eso está clarísimo, es que también, yo creo, que lo intuyo, contactó con Francisco de Paula.
porque de alguna manera luego, cuando Blas Infante abre los centros andaluces, abre el Centro Andaluz de Sevilla, publica la revista Andalucía, etcétera, en la revista Andalucía aparecen noticias de la Alhambra. Hay una comunicación entre ambas revistas, ¿no? Entonces yo creo que Blas Infante empezó a leer cosas sobre el regionalismo andaluz, creo, en Granada, y lo hizo de la mano de esta revista. Bueno, pues en esta revista aparecen ya noticias del regionalismo gallego, y el regionalismo gallego ya alude a esta revista, a la Alhambra, como órgano del regionalismo andaluz. Es decir, las relaciones ya, incluso en el XIX, entre el galleguismo y el andalucismo ya existían, ¿no? Concretamente, ya en el siglo más adelante, en el siglo XX, cuando viaja Infante, en 1928, hay un personaje que es Antón Villar Ponte, uno de los padres del galleguismo, junto a Castelao, que podemos conocer quizás más, o bueno, junto a Castelao, pues a Antón Villar Ponte, que es realmente con el que contacta Blas Infante, no con Castelao. También hay biógrafos que mencionan solo a Castelao, pero sin embargo no. Yo lo que hemos visto son, pues bueno, artículos y la estancia allí en Galicia la hizo de la mano de Villar Ponte, no de Castelao. Entonces, las ideas de Villar Ponte y del galleguismo coinciden plenamente, y no es porque lo diga yo, sino porque lo dicen lo dice el mismo Antón, que coincide en sus ideas de montar una república federal y la idea de fomentar las nacionalidades y regiones de España para montar una nueva España, ¿no? En la revista Gaceta de Galicia, pues aluden, por ejemplo, al Congreso de Ronda. En La Voz de la Verdad, pues habla también de la necesidad de que haya contactos entre el regionalismo andaluz y el regionalismo gallego. Se elogia a Blas Infante. Se dice, por ejemplo, en la revista El Pueblo Gallego, se dice: Andalucía comienza a superar el flamenquismo de la mano de Blas Infante, que se convierte en guía del andalucismo y que ha de entroncar en una región meridional de España con antiguos emprendedores de la Bética de Séneca y de la Bética de Averroes. Entonces, Antón Villar Ponte es el puente de conexión, es la persona que conecta con Infante y con el andalucismo. Hay un mutuo entendimiento. Entonces no nos debe, por tanto, extrañar que Blas Infante también fuera a Galicia en 1928. Las conexiones estaban ahí, ¿no? Los contactos estaban ahí. Por ejemplo, hay más datos. Por ejemplo, hay 13 libros de la editorial gallega Nos en los fondos de la biblioteca de Blas Infante, en la biblioteca personal. 15 libros de carácter regionalista. Hay 38 referencias a Galicia en la revista Andalucía, 18 en la revista Córdoba, 32 en la revista Vida Marroquí, etcétera, etcétera. Las relaciones estaban ya. Cuando Blas Infante no va a ciegas a Galicia en 1928. Villar Ponte crea las Hermandades de Fala, que se crean precisamente el mismo año en el que se abren los centros andaluces, el primer centro andaluz, el de Sevilla. El primer centro andaluz se abre en 1916, las Hermandades de Fala se abren también en 1916. Las Hermandades de Fala son centros culturales muy parecidos a los centros andaluces. Tienen un rasgo distintivo añadido al centro andaluz, que es la difusión del gallego, como del idioma, de la lengua gallega. Desde la historia de la educación, las Hermandades de Fala, mis compañeros y compañeras de las universidades gallegas, pues han estudiado en profundidad este tema, estas instituciones, estos organismos nacionalistas gallegos, porque desarrollaron, al igual que lo hicieron los centros andaluces aquí en Andalucía, desarrollaron una actividad cultural y pedagógica muy interesante, muy intensa. Defendían la inclusión de contenidos de historia, de lengua, literatura gallega y la enseñanza en gallego. Bien, volvemos de nuevo al artículo que os comentaba antes, ¿no?, en el que se decía que Blas Infante comete más que Blas Infante, la revista El Pueblo Andaluz. En este artículo, La fiesta de Santiago, pues Blas Infante escribe que estuvo en
en Galicia en 1929, cuando no es cierto, fue en 1928. Tenemos como ejemplo que contradice esa fecha, pues la revista nacionalista gallega Nosa Terra, que dice que Blas Infante ha estado por aquí en el mes de septiembre de 1928, un año antes, ¿vale? Un pequeño error y ya está, ¿no? Pero volviendo a ese artículo del pueblo gallego, pues en ese artículo, pues Blas Infante alude a una anécdota, fíjense, después de estar un mes viajando por Galicia, hace una crónica de ese viaje por Galicia, y en ese artículo, que son 4 columnas, dedica más de la mitad del artículo a una anécdota. Después de estar un mes viajando por Galicia, cuando quiere relatar ese viaje, alude a una anécdota. Y la anécdota es muy conocida. La anécdota es muy conocida. Es la del famoso... a ver si lo encuentro. Aquí está, sí. Eso está aquí. La del famoso encuentro en la iglesia de Santiago de Pontedeume. Dice Blas Infante: en Pontedeume, en unión de mi fraterno Pepe Mas, que ahora hablaremos de él, quien entonces tomaba nota para su bellísima novela Por la costa de la muerte, había visitado una iglesia en la cual, como en todas las de Galicia, se encuentra un Santiago matando moros. El Santiago sobre las andas, en el centro de la iglesia, nos sugirió esta interrogación: ¿por qué Santiago mata a estos hombres? Oh Señor, contestó el monaguillo, porque los moros mataron a nuestro Señor. Y añadió el sacristán, son los granadinos, Señor, gente muy mala. En 1931, Blas Infante escribe, dice: pedí a los compañeros de Galicia que cuando España recobrase su libertad celebrarán una fiesta en la cual, como señal de amor y reconocimiento de Andalucía, desmontasen a Santiago y le rompiesen la lanza. Así me lo llegaron a prometer. Bien, esa es una anécdota muy conocida, para los que estamos... Pero lo que no es tan conocido es si realmente eso pudo ocurrir o no pudo ocurrir, se lo inventó Blas Infante o si fue exactamente así. Ahora tenemos Google, tenemos motores de búsqueda, tenemos imágenes de todo, y más de una parroquia, de una iglesia de Santiago, de donde esté este Santiago Matamoros o donde esté dedicada a Santiago, bajo la vocación de Santiago en Pontedeume, seguro que tenía que ver. Y efectivamente, la encontré. La iglesia de Santiago de Pontedeume es esta, que tenéis aquí. Claro, si está la iglesia, hay oficina, en Pontedeume hay oficina de turismo y página web de la oficina de turismo, y dentro de la página web de la oficina de turismo de Pontedeume, pues tiene que haber fotos de la iglesia de Santiago. Pues bien, pues del interior. Y tiene que estar en Santiago Matamoros. Pues me pongo a buscar y me encuentro que está este altar que tienen ahí, con Santiago. Pero el Santiago que me encuentro es este, que de Matamoros nada. Entonces, claro, me entró la duda, bueno, ya sabemos, esto ocurre en 1928, todos sabemos, guerra civil, todo lo que pudo ocurrir, en fin, todos sabemos, en Málaga, por ejemplo, de donde yo vengo, se quemaron iglesias, pues la imagen de Santiago Matamoros, pues de madera, posiblemente. Además, investigué un poquito sobre la comarca, en Pontedeume, una comarca minera, una clase obrera muy potente, hubo una represión también muy grande, en fin. Vete tú a saber dónde. Pero en Google aparece un móvil, un teléfono móvil, al que llamé. Y me sale el cura párroco. Me lo cogió. El cura párroco se llama Benjamín Sevillano. Sí, Benjamín Sevillano. Y le pregunté sobre esta imagen. Le pillé haciendo la colada, digo, pero disculpe usted, que dice, no, estoy haciendo la colada y tal. Digo, bueno, estoy haciendo una conferencia, conoce a Blas Infante, porque tiene familia aquí en Andalucía, en Estepona, veranea por Estepona con su familia, y me asegura efectivamente que la imagen está allí.
Lo que pasa es que la tienen metida en una cripta. El Santiago la imagen de Santiago que estamos viendo, fue descubierto en 1961 en unas excavaciones y sustituyeron el Santiago Matamoros de Blas Infante por esta. El Santiago de Matamoros es este. Está en la cripta de la iglesia. Entonces les comenté que bueno, que según la anécdota, pues bueno, pues había algunos, según la anécdota que contó Blas Infante, que estaba en el centro de la iglesia, pues había algunas personas que han reflexionado sobre el tema y consideran y pensaban que bueno, que como estaba en el centro, en unas andas, pues bueno, pues seguramente que Blas Infante iría por allí en el mes de julio, la festividad de Santiago. Y Benjamín me dijo que nanay, que eso pesa un montón, que además las andas son muy pequeñas y que como mucho 4 hombres podrían tirar de ellas y es imposible tirar de ellas. Así que eso de que fuera en julio no. Y entonces ya a partir de ahí me entró la duda y ya efectivamente en la prensa galleguista del regionalismo gallego hablan más de septiembre de 1928. Pero bueno, estas son las imágenes, estas son las fotos que me mandó Benjamín, le di las gracias, no conocía la anécdota, le mandé el recorte, recortes de prensa donde Blas Infante alude a esta imagen y como pueden ver, pues bueno, la verdad es que la imagen es, si alguien quiere que se la mande, me puede mandar un correo electrónico y se las mando personalmente, vaya que y se la verá con mejor detalle y verá la fuerza que tiene, vaya, hay un caballo aplastando literalmente, aplastando a un moro. Bien, otra cuestión, Blas Infante va a Galicia, ¿pero a dónde? Va a La Coruña. ¿Y por qué va a La Coruña? En primer lugar, porque es el centro neurálgico del galleguismo. Pero hay otra cuestión también interesante, porque el hermano de Blas Infante trabajaba allí como juez. José María García León dijo el día 12 en Cádiz que sería interesante profundizar en la biografía del hermano de Blas Infante. Yo cuando lo escuchaba por YouTube, bueno, dijo, pues es cierto, porque Blas Infante viaja a La Coruña porque allí vive su hermano. Ya tiene resuelto el tema de hospedaje. Entonces el hermano estuvo, y eso también nos ayuda a centrar las fechas, desde el 1 de marzo del 28 hasta el 10 de diciembre de ese año. Se conoce que no estuvo muy a gusto allí en La Coruña. Estuvo tan solo 9 meses. Y durante esos 9 meses, Blas Infante lo aprovecha para ir allí a Galicia y contactar en La Coruña con los regionalistas gallegos. Blas Infante lo hace en compañía también de José Mas, un novelista que creo que todos conocemos, ¿no? Gracias a esta compañía, gracias a que se sabe que viajó con José Mas, pues se sabe el recorrido que hizo Blas Infante por Galicia. ¿Por qué? Porque José Mas tenía la costumbre de recorrer los lugares a los que luego le iba a dedicar una novela, la novela de la Costa de la Muerte. Entonces, Blas Infante con José Mas recorre, según Agudelo, recorre Maltica, Bruño, Puente Ceso, Corme, Ayones, Telleira, Lague, en fin. Hay una lista aquí de pueblos que recorrieron los dos durante todo ese mes, ¿no? En La Coruña, pues, Blas Infante, bueno, las relaciones con el hermano, como digo, hay que profundizar, hay que profundizar. Sabemos también que Blas Infante llega a ser profesor. Trabajaba en una academia en el año 1923, una academia en Madrid, una academia que regentaba junto a su hermano Ignacio. Preparaba para oposiciones a notaría y para juez. Eso sale publicado en el periódico El Fórum. La academia se llama Fórum, y se publicó en el Heraldo de Madrid. Está publicado el 4 de enero de 1923 en la página 6. Bien, pues, aquí se hace el relato. ¿Y qué es lo que hacen los gallegos cuando llega Blas Infante? Pues le celebran, conmemoran con él, pues hacen cena, se van a comer. Se van a comer en el Hotel Atlántico, está en la foto, que se supone que era un lugar en donde los republicanos de izquierda pues celebraban sus eventos allí en La Coruña, ¿no?
La presencia de Infante causó una gran expectación en la prensa, y realmente ahí nos encontramos en la prensa regionalista gallega pues numerosas referencias a la visita, todos no hay tiempo, quiero ir más rápido, pues elogiando el papel de Blas Infante en Andalucía, la unión en su ideal, en sus intereses, y cómo Blas Infante dice, por ejemplo, para seleccionar una nota: hemos saludado con verdadera efusión al ilustre pensador que supo hacer despertar en su tierra un noble y fecundo sentimiento regionalista. Se echaron viejos lazos de amistad entre los gallegos y andaluces por el bien de la gran Iberia con la que todos soñamos. Blas Infante ya sabe lo mucho que se le quiere, lee y admira en Galicia. En fin, no me quiero extender más. Bueno, tercer destino, Silves. Bueno, sabemos que Blas Infante se dirige al Ayuntamiento de Silves. Este es un fragmento del acta del Ayuntamiento de Silves, en donde se recoge 2 días, 17 de noviembre del 17 de noviembre del 26 y 18 de noviembre del 26. En esas 2 actas se recoge la solicitud de Blas Infante para que en Silves se rinda homenaje al Motamid, lugar en donde se educó al Motamid. En concreto, se le propone dedicar una de las murallas de la ciudad a Motamid y colocar una lápida ofrecida por Blas Infante. Eso es el 17 y 18 de noviembre del 26. Está aquí traducido. Tenemos también un texto, una carta del cónsul de España en Faro, del 17 de febrero del 27, ya vamos por febrero del 27, dirigida a Blas Infante, en donde, más o menos, resumiendo, le dice a Blas Infante que están dispuestos a colaborar en ese homenaje. El acto, en principio, iba a tener lugar el 8 de marzo de ese año, y, sin embargo, tenemos constancia de que se retrasa al menos hasta finales de septiembre o comienzos de octubre, de 1928. ¿Por qué? Pues porque este ofrecimiento vino acompañado de una polémica en la prensa portuguesa, en donde, según dice Blas Infante, los periódicos retrógrados de Lisboa emprendieron una activa campaña, y una vez fijada la fecha, realizadas las lápidas, enviadas las invitaciones a intelectuales andaluces, dieron a través, como se decía antes, con la fiesta. Y esta no se llegó a celebrar, dice Blas Infante, porque el señor Blas Infante era un islamita. Según Infante, la prensa denunció que se trataba de plantar la media luna rematando la torre de la Catedral de Silves, un bulo, ya estamos con los bulos, y porque de España ni buen viento ni buen matrimonio. La polémica fue tal que las opiniones se dividieron entre los cabritenses, los contrarios al acto, y llamados así porque seguían al señor Cabrita, y en la voz contra los partidarios denominados motamides, acusados de querer resucitar la guerra entre moros y cristianos. Sin embargo, a pesar de que tenemos aquí en la higuerita también pues referencias a que ese acto se iba a celebrar y que Blas Infante, sin embargo, tenía sus dudas y tal, nos encontramos, y esta noticia yo creo que tiene especial importancia, nos encontramos con la revista Vida Marroquí, en donde dice el 7 de octubre de 1928 que ese acto, a pesar de que Blas Infante dijo que no se celebró, en la revista marroquí aparece una crónica del acto. Efectivamente se celebró, según dice Vida Marroquí. La crónica es detallada, dice: consistió en colocar una lápida de azulejo con una orla de decoración floral amarilla verde hecha en Sevilla, en el antiguo edificio de los pocos dos concellos. Lleva la lápida una inscripción poética del mismo Almotamid: viajero, saluda a Silves y pregúntale si guarda recuerdo de mi cariño en sus antiguas moradas, etcétera. Al acto acudió representantes del Ateneo de Sevilla y del gobierno portugués, todo el portugués culto. La iniciativa fue del gran islamista andaluz Blas Infante, y a su realización ha contribuido todo el Portugal culto, asistiendo a representaciones de toda Sevilla y del Ateneo, encabezado por su presidente, el señor Blasco Garzón.
Es decir, según Vida Marroquí, el acto sí se celebró. Infante dice que no. Pero claro, unimos los dos viajes, el de Silves y el de Galicia, y nos encontramos que en septiembre, octubre de 1928, ¿dónde estaban los infantes? Estaba en Galicia. Con lo cual, yo creo que Infante es que no pudo asistir al acto de Silves porque le coincidió con la visita, con el viaje que tenía programado allí a Galicia. Esa es mi hipótesis. Ya para terminar, tenemos también otros viajes, como por ejemplo el de alguno que realizó a Madrid, en donde asistió, en fin, voy rápido, donde asistió, por ejemplo, a un meeting. Bueno, todos sabemos lo de la candidatura con Ramón Franco, el bulo del complot de Tablada, como demostró Manuel Ruiz en su publicación. Y bueno, en la prensa sale la noticia de la asistencia de Blas Infante a un meeting de Ramón Franco en Madrid. Y es muy curiosa, porque dice, sea como sea, yo me dedicaré siempre, decía Ramón Franco, a servir al pueblo leal y noblemente. Cuando las ovaciones se hubieron calmado, Ramón Franco, habló de nuevo para enviar por mediación de Blas Infante allí presente un saludo al obrerismo andaluz. Estamos hablando de un mitin en Madrid. El público pidió, en Madrid, insisto, el público pidió que el señor Infante pronunciase algunas palabras y ya se disponía a hacerlo cuando una avería del alumbrado dejó el salón a oscuras y hubo de renunciar a ello. Este incidente dio lugar a protestas, pues todo el mundo pensaba escuchar al señor Infante. Y ya para terminar, quiero informar también de una noticia que tenemos en El Diluvio, un periódico catalán, en donde se asegura de la próxima visita, lo voy a leer, en noviembre próximo, 1917, en noviembre próximo vendrán a Barcelona varios intelectuales andaluces presididos por don Blas Infante, promotor del movimiento andalucista y autor del libro El ideal andaluz. Entre los excursionistas figura el secretario del Centro Regionalista, Rafael Ochoa, el escritor Tomás Guerrero y el director de la revista Andalucía. La Liga Regionalista organizará diversos actos en honor de los expedicionarios. No tenemos noticia de que esto... Pero bueno, es una provocación. Nos tenemos que poner a buscar. Eva, ya sabes. A lo mejor fue a Barcelona también y estamos aquí sin saberlo y hablando de los viajes. Bueno, para concluir, llevo ya mucho tiempo. Estos tres viajes, bueno, estos viajes presuntos, algunos de ellos presuntos, de Silves, estos viajes demuestran o refuerzan las facetas, las caras de Blas Infante. El de la espiritualidad, con el viaje a Amat, el homenaje a Silves, su admiración por el andaluz. Pero el de Madrid demuestra también su interés por las convocatorias electorales, por salir elegido. Infante nunca se presenta a elecciones municipales, Infante se presenta a elecciones a Cortes, con lo cual hay intención de ser elegido diputado, aunque tenía pocas aspiraciones, pero su intención era esa. No se presentaba a ayuntamiento, que sepamos. Quería plantarse en Madrid para defender el ideal andaluz, como es lógico. Y tenemos también el viaje a Galicia como ejemplo de la difusión que alcanza el andalucismo en el resto del Estado. El andalucismo se desarrolló de forma aislada y logró captar correligionarios, complicidades, solidaridades más allá de nuestras fronteras, ¿no? Estos viajes, por tanto, llegan a constituir elementos que matizan, que fortalecen la imagen de nuestro padre de la patria, de Blas Infante. Nada más, no me alargo mucho más. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Bueno, después de estas sugerentes palabras, ideas, de todo, que yo creo que no me he equivocado a la hora de anunciar el conferenciante que teníamos, ¿no? Entonces, bueno, pues tenéis la palabra vosotros. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Allí, profundizar. Pues nada, tiene la palabra el alcalde de La Redondela. Bueno,
últimos años, y me he quedado, bueno, y las gracias también a vosotros y al ponente por la generosidad a la hora de compartir todo ese tiempo que lleva de estudio y de profundidad en la figura de Blas Infante. Me ha quedado una duda, es más que nada una curiosidad. Cuando has hablado de la imagen de Santiago Matamoros en el pueblo gallego, no he captado por lo que has dicho de que el sacerdote, si había dicho que no salía por algo, o por qué ha destacado esa imagen allí en concreto. Bueno, la imagen la he destacado porque es la imagen que vio Blas Infante. ¿Que la vio dónde? En Puente Deume, en la iglesia de Santiago. Porque ya él la conocía de Andalucía, No, él está visitando Puente Deume y se encuentra con la iglesia de Santiago. Entra en la iglesia de Santiago y se encuentra con la imagen de Santiago en el centro de la iglesia. Entonces, las que hay en Andalucía están por esa... No, que va. No. Santiago Matamoros es un mito, porque Santiago no tiene absolutamente nada que ver con la conquista, en absoluto. Eso fue un invento, una construcción ideológica del Estado, del régimen español, y que adopta a Santiago como patrón y como referencia. Pues tenemos que, como la reconquista es un mito fundacional del Estado español, pues quién mejor que poner al patrón matando a los moros. Es lo que no había cachado. Perdona, no me he explicado, perdóname. No, yo no lo había entendido. Hay una imagen muy parecida. Tenemos aquí la provincia de Claro. Hay muchas. muy parecida. Sí, ¿no? Ah, muy bien, genial. Pues si quieres, como te he dicho, te la mando por correo, la de Galicia, y bueno, y para poder comparar y para poder... Pero de todas maneras es una imagen, pero de todas las que he tenido ocasión de ver, esta tiene una especial fuerza, crueldad, vamos a decirlo así, ¿no? Crueldad, porque como ya digo, es que se ve al caballo aplastando a granadinos, como decía en realidad, el granadino, ¿no? Entonces, pues claro, eso a Infante y además es lo que comentaba, ¿no? Después de estar un mes viajando por toda Galicia, en un periódico le piden que escriba un relato de lo que ha visto y de lo que ha aprendido en Galicia, y lo que cuenta es eso, la anécdota de Santiago Matamoros, ¿no? O sea que... Alicia, sí. Alicia. Manuel, has comentado del supuesto viaje a Silves, ¿no? Que en un momento dado hay una gran polémica en la prensa portuguesa a favor y en contra de ese homenaje que estaba programado. Sí. Luego, la única prueba, hasta el momento que tienes de que se haya hecho, es vida marroquí. Pero en la prensa portuguesa No lo he encontrado. No lo he visto yo eso, Alicia. Es poco probable si existe un caldo de cultivo previo, digamos, a favor y en contra, si luego ese homenaje se llegó a realizar. Ya. Que no haya aparezca nada, es que no lo has encontrado. No lo he encontrado. Es que, no sé, a la primera vez que uno hace una falsa crónica. Bueno. Un periodista... Estoy aventurándome, estamos bajo... Pobrecito Fermín Requena, ¿no? Bueno, puede ser. Pero la noticia está ahí. Es decir, ¿y qué saldrían ganando? Bueno, sí, puede ser, ¿no? También Vida Marroquí, ya sabes, ¿no? La revista de Melilla, la unión entre las dos orillas que en Silva y se puede... que sea malintencionada, sino, no lo sé, porque sería extraño que la prensa portuguesa, si ha habido ese cambio de cultivo previo, Bueno. de polémica, luego no se hiciese eco de que realmente se ha hecho ese homenaje con esa presencia tan notable de personalidades políticas y sociales. El Ateneo incluso, efectivamente, el Ateneo de Sevilla dice que asistió. La lápida sí. La lápida. No, la lápida no está ya. La lápida no está. No se sabe. La lápida no está. Al final no existe ningún vestigio, nada más que las notas de prensa, por un lado, de la intención, y del supuesto homenaje. Pero la noticia está ahí, no lo sé. Bueno, en fin, sería... Vale, Eva, nos ponemos. Sería bueno también investigar en otros medios, ¿no? Pero vaya, Vida Marroquí tiene también su rigurosidad, ¿no? Puede ser. No lo sé. Es cierto que haya, que mismo Blas Infante dijera, bueno, a lo mejor no se le invitó a Blas Infante y se solventó el problema.
Se aprovechó que Blas Infante estaba por Galicia y se organizó el homenaje sin Blas Infante, pudiera ser, a pesar de que la idea fue suya. Eso sí es cierto. Aparece en las actas del ayuntamiento. Pero está bien, pues lo seguiré pensando. Ahí tenéis otro tajo. Está clarísimo. Yo, cuando lo estabas diciendo y lo que se había hecho eco en la prensa contra Blas Infante, lo pensé. Digo, lo mismo, o lo hicieron sin que él pudiera ir o lo que sea, o él mismo, pues... Dijo que no. Dijo que no iba. Claro. Pero bueno, tenéis que seguir investigando. Sí. Hay que seguir comprobando ese dato que da Vida Marroquí, efectivamente. ¿Y el moravito que hay ahora por la tumba de Blas Infante De Motamí? En Azmat, ¿ese cuándo se construyó? Eso creo que fue de la Junta de Andalucía. Eso lo hizo la Junta de Andalucía, sí, efectivamente. Lo reconstruyó la Junta de Andalucía. De todas maneras, también hay que ver lo que era en la tumba de Motamí, esos cascotes ahí. Eso lo dice Enrique Iniesta, ¿no? Que se quedó. Infante ahí va a creérselo todo, ¿no? Va tan imbuido, que se lo cree todo. Se lo cree todo. Se cree que Omar era descendiente de Motamid. Se cree que aquello era una tumba, que era la tumba de Motamid. Se lo cree todo, ¿no? Y claro, pero es lógico, él va imbuido completamente en lo que... Los textos que he podido transcribir, como dicen, o traducir, acerca de lo que va sintiendo él allí en Azmat, no lo que es el simple relato, que no es poco, Infante está imbuido totalmente con lo que está viendo, se queda totalmente hipnotizado. Y se cree que se lo cree todo, se lo cree todo. Está viviendo una experiencia única. ¿Alguna otra palabra? Fran. El tema de la academia esta forum, ¿no? Sí. ¿Hay más información? No. ¿Qué va, Fran? Me llama la atención. Uf, ¿te puedes imaginar el bote que yo pegué cuando lo vi, cuando lo descubrí? Sí. Efectivamente, eso obligaba a asistir a clase como docente. Vaya, ahí está. Sí. Es muy curioso. Sí, él tuvo despacho en Madrid, estuvo unos años viviendo en Madrid. Los padres también estaban en Madrid, en fin, que él tuvo domicilio en Madrid, ¿no? Durante un tiempo. Habría que casar una cosa con la otra, ¿no? Habría que casarlo, porque es un anuncio, lo único que tenemos es un anuncio en la prensa de 3 líneas, que has visto tú ahí, ¿no? Pero que sí, que en Vida Marroquí no sale, pero vaya que está, que es cierto, hay que pensar también sobre eso, ¿no? Cómo pudo, porque claro, no existía el MIT ni nada de eso, ¿no? Obviamente, tenía que asistir a clases y dar clases de oposición. Además se dividieron los papeles, el hermano daba clases para oposición a juez y él a notarías, lógicamente. Por tanto, ahí también se fortalece la relación entre ambos, ¿no? Entre los dos hermanos, ¿no? Que va más allá de la puramente familiar, ¿no? Hay cartas de Infante e Ignacio, de Blas e Ignacio, hablando de los padres también, que mandan dinero, en fin, temas ya familiares, ¿no? Pero fue una relación que fue más allá de la puramente familiar, ¿no? Es muy curioso, sí. Pero el relato, sobre todo el relato también de la visita a Azmat y a la tumba de Al-Motamid, volviendo a lo de Al-Motamid, es muy interesante. Hay que traducir, hay que transcribir ese, porque bueno, es un viaje que está muy vilipendiado, ¿no? por muchos, ¿no? Y yo creo que la mejor forma de acabar con esa tergiversación, que si dio vueltas, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que si ahí tiene un Corán con no sé qué cosa, pues acudiendo a las fuentes primigenias, que es el mismo relato que hace Infante de lo que vio y vivió allí en Azmat. ¿Alguna otra palabra? Bueno, pues entonces... Bueno, con brevedad, porque el objetivo se ha cumplido, la conferencia se ha realizado. Entiendo que Fuensanta Plata, como introductora de conferenciantes, ha hecho
un perfil que hemos podido contrastar minutos siguientes y que se acerca absolutamente a lo que elocuentemente Fuensanta nos comentó, ¿no? Al profesor lo conocemos ya hace tiempo y, como siempre, nos sorprende, ¿no? Además, es un historiador que analiza y no sienta... A mí me gusta siempre Manuel porque no dice esto es así, esto es lo que he descubierto y esto es cátedra, sino que siempre deja libre las interpretaciones y las posibles dudas razonables, incluso el viaje de Portugal, que yo creo que es muy difícil que se pudiera doblar en aquel tiempo. Ahora con la inteligencia artificial a lo mejor, ¿no? Pero que estuviera en Galicia, que estuviera aquí, es complicado, ¿no? Y me parece que también, ahora en un mundo que estamos hartos de falsas noticias, también, y nos asustamos, pues mira, en aquel momento que no había nuevas tecnologías, como también se vilipendiaba y se acudía a falsos testimonios para desfigurar a personajes históricos, ¿no? Quiero decir que estoy convencido que a través del centro y de la fundación tendremos nuevos encuentros con la figura de Blas Infante aquí en Isla Cristina por parte del ayuntamiento, de toda la corporación, que por cierto está aquí absolutamente representado todos los grupos políticos. Está el equipo de gobierno que lo forma el PSOE, está representado por Jerónimo Sosa, delegado de Cultura. Está también en la otra parte del equipo de gobierno, que somos los andalucistas, está Isabel López, la compañera que está en alcalde, está María Carmen Bertrán, está José Manuel, que ahora sí lo he dicho bien, porque le decía José Manuel, es que le decimos normalmente José Filtraine, porque trabaja siempre en una empresa de deporte, está muy vinculado, ¿no? Está también la oposición, como no puede ser de otra forma, y todos los grupos políticos siempre asistimos. Está Carlos Guá por el Partido Independiente de la Figuereta y está por el Partido Popular, que también está Emiliano Cabó, que tuvo que ausentarse hace un momento, y Tomás Abreu. Quiero decir con esto que es algo que todo lo que sea la figura de Blas Infante, independientemente de posicionamientos políticos, obviamente, lógicamente los andalucistas, si no estuviéramos de para pegarnos, ¿no? Pero está también representada todas las fuerzas políticas, ¿no? Y muchas gracias a todas y a todos por haber estado en este encuentro. Mis felicitaciones, como no puede ser de otra forma, a Manuel y que nos vemos pronto, pero lo más pronto que tenemos es de partir sobre esta conferencia tomándonos ahí una cerveza, un vino y algo habrá de eso, algo habrá para acompañarlo. Muchísimas gracias, buenas noches a todas y a todos.